Oye tu voz. La voz Oye es tu una voz. prolongación de nuestro cuerpo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del sitio donde te encuentres. Somos sus anfitriones, Adriana Moreno y Víctor Borges, y les damos la bienvenida a este cuarto capítulo de podcast Oye tu voz. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la voz actoral, la voz en escena. Y bueno, aquí tenemos a nuestro maestro en artes escénicas que nos puede orientar en este tema. Hola, Víctor. Hola Adriana, muy buenos días para todos. No olviden que este programa está siendo patrocinado por el Centro Profesional de la Voz, Semprovoz, y por la aplicación Vibra. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, denle clic a la campanilla y estamos pendientes de las nuevas actualizaciones sobre este podcast. También estamos en todas estas plataformas que se ven ahí abajo, entonces yo veré. Entramos en materia, Víctor, y ahora quiero preguntarte algo muy importante. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la voz a través de la historia del teatro? Bueno, lo primero es como dividir el mundo en dos partes o tres o cuatro. El teatro que se aprende en América es teatro de Occidente. Entonces, ya de entrada eso nos genera una distancia con el teatro de India, el teatro de Japón, el teatro asiático en general. Desconocemos bastante también del teatro en África. Entonces, digámoslo así, académicamente, cuando tú estudias académicamente, el primer escrito que aparece describiendo el teatro está escrito por Aristóteles. Entonces Aristóteles escribió un texto que se conoce como la Poética. Y la Poética fue traducida en el medioevo para adelante, ya para el Renacimiento más bien, y se descubrió que los espectáculos eran escénico-musicales. Entonces, los textos que sobrevivieron, que son muy poquitos, creo que son 39 textos que sobrevivieron a los siglos, donde conocemos a Sófocles, Eurípides. Entonces, ahí se quedaron, fue como los textos escritos, y desconocemos la parte musical. Porque eso es lo gracioso. La Academia Europea, sobre todo la italiana en el Renacimiento, retoma este texto y comienza a decir, oiga, ¿por qué no hacemos un espectáculo como los que decía Aristóteles en la Poética? Y así nació la ópera. Entonces, todo el trabajo que se conoce pretérito a los griegos es completamente desconocido. No tenemos documentación al respecto. Hay algunas personas que se encargan como de la arqueología musical y entonces ellos proponen un tipo de sonoridades que dicen que son las que probablemente estaban. Entonces, el asunto de la voz a mí me inquieta porque eso nos quiere decir que de todas maneras sí debió existir alguna técnica para poder hablar en estos escenarios que eran de 6,000 a 10,000 personas. Y eso no se puede hacer con la voz hablada normal, por muy buena acústica que tenga el lugar, porque estos eran a cielo raso y con tela cubriendo. Entonces, si nosotros miramos de pronto en algunas máscaras que hayan sobrevivido, las máscaras tenían como esta forma, tenían como esta boca para prolongar el sonido, pero evidentemente sabemos que si tú no tienes una buena voz, porque es que además las medias máscaras bloquean también como aquí, como la vibración que se genera en esta parte de la cara. Entonces, si la máscara no está justa, entonces también resta bastante color de la voz. Lo que me hace pensar a mí es que definitivamente debió existir algún tipo de técnica
para la voz de pregón, además que dicen que era voz cantada también en el teatro griego. Cuando nosotros llegamos al tiempo romano, digámoslo así, al romano le gustaban los realities, entonces gladiadores, naumaquias, que eran los combates, inundaban todo el teatro y lo convertían en una figuración de océano y hacían batallas navales. Y en ellos, pues digamos que el teatro tuvo cierto declive. Y pues ni qué decir cuando se acabó el imperio, cuando ya fue azotado Europa por todos estos ataques de diferentes puntos y de sus propias regiones. Lo único que vuelve a suceder en el mundo del teatro lo empieza a recopilar el clero. Hemos de recordar que el invento de la universidad es religioso. Los conventos se convirtieron como en el único lugar semiseguro dentro de unos convulsos reinos pulsantes que sucedían en Europa. Y allí sucede los siguientes niveles teatrales que conoceremos como los autos sacramentales. Los autos sacramentales eran creaciones que hablaban de la vida religiosa. Entonces, nosotros en Latinoamérica tenemos vestigios de eso. Aquí en México son las pastorelas, que son como ciertas representaciones sobre la Virgen María, y en Colombia, pues los pesebres. El Vía Crucis hace parte de esas representaciones escénicas que hacían parte como de la doctrina prolongada para el resto de los europeos. Entonces, como sabemos, también en la parte musical están los cantos gregorianos, que son unas voces bastante sin vibrato, son bastante afinados, pero unas voces rectas que se cantan en coros. Casi no hay tanto juego de armonía en la música religiosa. Entonces, yo me imagino que también eso se fue vinculando al teatro, se fue utilizando como todas estas figuras que te enmarcaban como católico. Ahora, vamos a entender que también los árabes estuvieron metidos en Europa por 10 siglos. Eso también alteró. España fue prácticamente, iba a ser el centro del califato, Córdoba y Al-Andalus, que iban a ser centro del poder árabe. De los árabes no tenemos mayor cosa en el estudio académico cuando tú estudias actuación, sino que nos queda el canto, nos quedan sus instrumentos musicales. Entonces, si nosotros solamente con el canto notamos la diferencia entre el cante jondo y el canto religioso de los europeos, pues hay una gabela enorme de posibilidades sonoras. Perdona que te interrumpa, Víctor, pero también en medio estaban los juglares, ¿no? De donde se tomaron elementos e información para adaptarla al teatro, ¿no? Sí, hay una cosa muy interesante en la historia del teatro. El juglar es considerado casi un artesano. No es considerado como lo que conocemos ahora como actor. Sí. Era un ganapán, como según lo describen algunos escritores como Tirso de Molina, como Lope de Rueda, eran saltimbanquis, eran acróbatas, sabían una que otra cosa según lo que se dice. Pero ¿sabes en dónde esto se volvió? El teatro callejero se convirtió en algo muy importante en Italia. En Italia aparece la comedia del arte. La comedia del arte va a ser algo tan grande que hasta en España se va a hablar de ello. Aquí hay que hacer enmarcar esto. Italia, por estar inventando la ópera, se perdió del teatro. O sea, no hay textos teatrales tan grandes como las del siglo de oro español y el siglo de oro inglés. ¿De acuerdo? En Italia se encargaron de hacer la ópera, pero no escribieron teatro como tal. ¿Me hago entender? Entonces, lo que había en Italia eran los zani, que eran los comediantes. Eran unos tipos que tenían un carromato
un carrito con ruedas itinerante que destapaban, y el jefe de la compañía pues decía, ahora le toca a usted con usted, usted con usted. No había libretos, sino era como una recopilación de escenas, de trucos, de formas de ser del personaje. Son tan específicos que las máscaras de la comedia del arte eran reconocidas por el público en general. Entonces existían personajes tan claros como el dottore, que podría ser un dottore en medicina o podría ser un dottore en leyes. Estaba Colombina, que era la linda, estaba Arlequino, que era el criado que tenía nariz de marrano y un chichón porque siempre vivía golpeado y en problemas. Brighella, hay un sinfín de nombres que curiosamente en la ópera de Mozart, de las bodas de Fígaro, se hace una alusión clarísima a la comedia del arte. Hasta allá están las cosas. Entonces, digámoslo así, el estudio de la voz como tal es bastante intuitivo. ¿Por qué? Porque no existe una academia que respalde ni que acopie este conocimiento. Eso lo va a venir haciendo el canto lírico. El canto lírico, sí, se va a convertir en algo tan difícil que realmente para que tú puedas enfrentar ciertas obras debes tener unos mínimos conocimientos de cómo proyectar tu voz. Y eso con el tiempo se va a volver cada vez más complejo hasta llegar a las óperas de Wagner y lo que le siga. Entonces, no hay escritos propiamente que nos digan, esta es la técnica vocal de esta época. No existe. No existe, no es algo de lo que se haya hablado. Esto era de tradición oral. ¿De acuerdo? Sí. No, el hecho de que no esté escrita no quiere decir que no exista, solo que nosotros la ignoramos por alguna razón. Tal vez, pasado todo este tiempo del Renacimiento, ya vienen estas personas que hacen melodrama y tragicomedia, que ya empieza a salir ese germen de lo que es ser un actor. Hemos de entender que el término de actor es bastante nuevo como profesión. Cuando nosotros vamos al teatro griego, los actores que tú encontrabas eran usualmente del cuerpo diplomático, eran cónsules, la mayoría. En la Edad Media y en el siglo de oro español e inglés, era el carnicero que quería ser actor, el comerciante que quería ser actor y se encaramaba al escenario y pagaba la producción, o sea, era de otra manera. Cuando ya empezamos a hablar nosotros de una formación actoral, donde ya se recopila todo esto, más o menos tenemos que echarle el ojo a 1890 para acá. De ahí para acá se empieza a sistematizar una forma de enseñar cómo potenciar la voz. Y esto se va a ver afectado también, la forma de emisión de la voz. En ese lado del teatro se va a ver afectado por la aparición de dos ciencias nuevas. Bueno, ciencias es un decir, son investigaciones, la psicología y la psiquiatría. Y eso va a alterar también la forma en que se enseña para ciertas cosas. Para el teatro callejero se sigue usando el pregón. Para el teatro naturalista y realista se sigue utilizando una proyección de voz, pero vuelve a ser más íntima. Ni qué decir de lo que ya sucede con las grabaciones de cine, que ya es el micrófono completamente intrusivo que te permite oír hasta la respiración. Entonces hay, digámoslo así, el actor moderno es una persona que tiene que conocer en qué nicho se va a desarrollar, porque cada uno tiene una competencia diferente. Hablar como en un teatro no es lo mismo que hablar con un micrófono. Entonces, todo requiere como una negociación y una instrucción. Por eso hay talleres de locución, hay talleres de voz para cine, hay talleres de voz para escenario, porque el comportamiento es
completamente diferente dependiendo inclusive del género que tú estés trabajando. Sí, hay varias cosas que te he escuchado y bueno, me quedan dando vueltas allá en la cabeza. Porque hablaste primero de la parte del teatro griego, donde usaban esas máscaras y buscaban proyección por las características del sitio donde se presentaban, pero precisamente lo que se generaba era que hubiese más resonancia en esa parte de la cara. Me queda dando vueltas, tal vez allí se genera lo de la voz en máscara que tanto se habla en el canto lírico italiano. ¿Tú crees que esa es la relación real de eso? Puede ser, Adriana, puede ser que el nacimiento tenga que ver con eso. Tiene una imagen por lo menos clarísima, que es que habla de una superposición de algo en el rostro, que eso Claro, habla de colocación. Pero si tú ves, por ejemplo, el Hagakure, que es un texto japonés, en el Hagakure solamente hay una parte a donde hablan de la voz y dice, cuando usted hable en público, saque la voz del vientre. sí. Y entre esto y esto empiezan a pulsar diferentes técnicas, que hay gente, o sea, yo siempre cuando estaba estudiando me confundía mucho, o cuando era niño más que estudiante, que saqué la voz del vientre. Sí, No, sí, uno no comprende eso mucho. Ahora pues se tiene sistematizado y eso depende, se están hablando, son cosas del apoyo. Pero claro, cuando, o sea, hasta que no aparece la parte médica y se sistematiza esto, pues nosotros estamos como, es más difícil de comprender sin un sistema, es lo que yo entiendo. claro. Es que antiguamente todo se enseñaba como tradición oral. Había que observar muy bien al maestro y de acuerdo a lo que intuitivamente el maestro también iba desarrollando, eso iba transmitiéndose. Y me imagino que también el alumno hacía lo mismo con sus alumnos también. Y sin embargo, hay muchos paralelos entre los teatros occidentales como orientales, como el uso de la máscara, por ejemplo, ¿no? A mí me llamó la atención la perspectiva del teatro no japonés, porque ellos utilizaban la máscara, porque para ellos lo importante era el sonido. Ellos decían que solo quedaba el sonido, es la voz mostrando la figura de forma intermitente. Lo que quiere decir que era la voz lo más importante en la escena, ¿no? Y llegar al público desde esa perspectiva, eso me pareció increíble, realmente. Es cierto, Adriana, hay una, por ejemplo, yo me recuerdo que hace unos años cuando estaba funcionando durísimo el Festival Iberoamericano de Teatro, venían compañías muy importantes del mundo y presentaban algunos talleres. Sí. Había en particular uno que me asombró mucho, que es el taller de Tersópolis, de Grecia. Oye, el calentamiento divinamente de la compañía podría durar 4 a 6 horas, el calentamiento, para enfrentar una obra que podría estar durando 3 horas. ¿Qué te digo yo? La voz, como se estudia responsablemente, porque es que ahora también vamos a hablar de eso, de lo que es responsable y de lo que no lo es. Un trabajo responsable para un profesional que va a utilizar su voz debería ser continuo. Es decir, mínimo 2 clases de 2 horas a la semana. Mínimo. ¿Por qué? Porque el instrumento vocal es de lo más esquivo para aprender. Tenemos motricidad fina, esa es de la más difícil. Tenemos un estado emocional que también tenemos que controlar para poder trabajar la voz. Tenemos que hacer, y aquí está la confusión, mucha gente cree que hacer voz es hacer ahí, no es suficiente. Hay que hacer mucho ejercicio físico, tener una condición física que le permita hablar durante mucho tiempo, tiene que mejorar su capacidad pulmonar. En algunas escuelas, por ejemplo, consideraban que es imposible estudiar natación para ser cantante. Pamplinas, eso no es cierto. Una cosa es nadar y otra cosa es cantar. O sea, hay un poco de cosas que ahí estamos llenos de mitos, pero el artista escénico debe ser una persona físicamente fuerte, mentalmente también en el mejor de los casos. Pero el trabajo de la voz involucra un trabajo
físico desde cómo te paras. De ahí en adelante arrancan los problemas. Pero ¿cómo si estas clases de voz? ¿Por qué me está viendo cómo me paro? Sí, sí tiene que ver. Nosotros en actuación, dependiendo de cómo nos paramos, empezamos a sentir la voz diferente. Entonces, por ejemplo, si tú ves una persona que la han culpado mucho, pues se le hunde el pecho y ya, por ejemplo, en esto ya siento que me es difícil hablar. Es una contrición, una contracción natural del cuerpo, no contrición, contracción natural del cuerpo que me genera otra forma de hablar. Y el actor debe ser sensible a través del ensayo de la técnica, debe ser sensible a que cualquier alteración en alguna tensión de su cuerpo puede generar un cambio sustancial en su voz y en sus emociones. Porque esa es la otra. Es voz y emoción. Tú no puedes separar la voz de la emoción. Sí, sí, sí. Un artista escénico menos. Porque el artista escénico, digámoslo así, cuando he sido docente, yo no tengo problema con lo que piensan mis estudiantes, piensan correcto. El problema es lo que veo, que no se parece, como que tú me estás engañando. Pero para eso dependen, por ejemplo, también diferentes tipos de actuación. Es diferente actuar comedia, tragedia, melodrama, pieza, farsa, que está muy instituido en muchos lados, que es la exageración de las cosas, la caricaturización de... Y está el teatro realista y el naturalista, que es el que más tiende a simular a la realidad. Entonces, cada uno tiene como cierta pulsión de la voz que debe ser ejercitada y debe ser consciente, porque esa es la otra cosa. Es un refuerzo efectivo para cada tipo de teatro, ¿no? Claro, porque es que si tú ves, o sea, hablemos de lo más simple dentro de la dramaturgia, por decirlo algo. Simple me refiero a la corta duración. Sí. Un tema musical. Un tango arranca aquí, pero con un pasado. El que canta eso, algo le pasó. Y desarrolla esto, llega a un clímax, para quedar después de eso una sensación de que algo va a seguir. ¿No? O sea, la dramaturgia, el actor debe entrenarse para pensar en algo, un término técnico que se llama línea de pensamiento. Cómo empieza su personaje y cómo termina. Primero, antes de la obra, en la obra y en las escenas. Entonces sí hay unas alteraciones y por ejemplo, a veces nosotros pues nos reímos mucho cuando vemos las bloopers, o cuando vemos las cosas aparte de la grabación, que vemos cómo se disloca el cuerpo y la voz con respecto a lo que se estaba haciendo. Ahí hay una parte muy importante que es el componente emocional adicional al componente emocional personal, que también modifica en mucho el carácter de la voz, ¿sí? Eso es muy importante porque nosotros arrancamos desde ese punto. Bueno, hay otra cosa también importante en relación a esto y tiene que ver con la técnica de Stanislavski, que veo que en teatro se utiliza mucho. Tiene que ver con la forma en que el actor accede a sus emociones. Hay unos que son, por decirlo así, de adentro para afuera, que sería el caso de Stanislavski, y los otros son de afuera hacia adentro, como dicen que era Grotowski, según los que me explicaron. Claro. Me refiero que en Stanislavski tú sientes para que se altere el cuerpo. Sí. Y el otro es altera el cuerpo para que la psique se altere. Sí. O sea, hay dos formas de entrar y salir, sí. mínimamente en esos dos estados. ¿Qué he visto yo? Que, por ejemplo, en la técnica de Terzópolis y en la técnica de Eugenio Barba de entrenamiento es llegar al más allá de la fatiga. Porque cuando tú sobrepasas la fatiga, empieza un estado diferente de atención. Entonces, si tú te pones a saltar sobre tu propio lugar durante 15 minutos, vas a experimentar una angustia, un dolor de aquí, de allá, todo, y de un momento a otro ya no me duele nada.
no siento nada. Sí. Pues únicamente tú accedes a que tu cuerpo te dope un poquito y yo no sé qué pasa, pero de pronto ya no siento nada. Y puedo durar en un estado de alta concentración durante muchísimo más tiempo que el regular. Sí. Entonces, por ejemplo, la interpretación que hizo Strasberg, Lee Strasberg y Stella Adler sobre Stanislavski, pues creó el método, que es lo que se estudia en el Actor Studio de Nueva York. Como hablábamos alguna vez sobre la voz, hay tantas técnicas como actores. Pero justamente ahí está lo que quería preguntarte acerca de Stanislavski. Y es que es en relación al manejo de la voz y la dicción, ya que pues obviamente él hablaba ruso. Y a lo que voy yo es que tal vez el hecho de que ellos daban preponderancia a las consonantes tanto como a las vocales, no tanto así nosotros, porque el idioma ruso da esa preponderancia, tal vez eso nos da a los hispanohablantes una mejor colocación y articulación en nuestra voz actoral. Eso es algo muy complicado porque eso es lo que en algún momento hablamos contigo, que es la fonoestilística. Sí. Cómo tu nicho, cómo tu política, tu religión y tus cosas hacen de tu voz una firma. Claro, pero lo que me refiero es que cuando nosotros entramos en escena debemos asumir un periodo, una época, un estilo y cómo nuestra forma de hablar afecta ese estilo. Por ejemplo, la técnica se debe utilizar y desarrollar para mantener el estilo y a la vez que sea claro para el espectador. Lo primero, Adriana, es que ese asunto de qué es lo que se quiere ver en el escenario a veces no depende del actor, eso depende del director, que tiene una visión y lleva a los actores a cierta forma de hacer. Sí, claro. Entonces, sí, eso depende mucho de la decisión que tomen los directores. Lo que sí pienso es que ojalá el actor conozca que puede haber más versiones de su voz de las que él cree. Pero en el trasfondo es igual, hay una técnica, ¿cierto? Las pausas como expresión, que el auditor entienda lo que se transmite, la entonación, la intención, el tono, el ritmo, la musicalidad. Todo eso va junto en una obra de teatro. Y a eso es lo que me refiero, ya que el primer acercamiento que tuve en el trabajo con la voz escénica fue justamente basado en la técnica de Stanislavski. Igual veía cosas antifisiológicas, por ejemplo, lo que hablábamos de Grotowski. Él decía que había que comprimir los abdominales al terminar el proceso de respiración. Y yo decía, a ver, ¿cómo es eso? ¿Ves tú? Es parte de todas esas técnicas que tú me estás describiendo, como terminar extenuado, hacer que el cuerpo responda a otro tipo de estrés. Lo que me lleva a pensar es qué tanto eso afecta la voz, por ejemplo. Bueno, lo que sé, Adriana, es que uno no puede estar pensando en tantas cosas a la hora de actuar. Cuando tú actúas, actúas. Cuando cantas, tú cantas. Sí. Hacer clase cuando cantas o cuando actúas es una contradicción No, no, a la lógica. obviamente. Sí. Los entrenamientos lo que hacen es preparar tu cuerpo para que funcione de obra inconsciente. La parte más invisible es la técnica y la técnica es lo que más se tiene que ver. En eso deberíamos ser más parecidos al bailarín clásico. El bailarín clásico no perdona un día sin barra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mantiene su cuerpo en un estado óptimo, lo hace recordar. ¿Qué es? En cambio, el actor puede caer en el error de ser tremendamente vago y conformista, es decir, algún día llegará. No, en los asuntos técnicos, sobre todo el de la voz, que es el que a mí me arroba dentro de otras cosas, es un estado continuo de estudio, es un estado continuo de revisión. Recuerdo, Adriana, que tú y yo en una universidad en Bogotá hicimos una dupla magnífica, que es tú como foniatra y yo como maestro de arte, y hacíamos el empalme con los estudiantes de teatro musical.
Eso es lo que me parece responsable, porque hay cosas que son médicas y clínicas y otras que son artísticas, y no son lo mismo, pero si yo tengo una persona enferma, ¿cómo quiere que acceda a estas competencias que requieren cierto nivel? El teatro de muy alto nivel, de escuelas como las que estoy diciendo, de Terzópolis o de Eugenio Barba, no van a tolerar un actor fofo, vago, y que no conozca su instrumento vocal con poder. En Rusia, pues evidentemente hay todo un tratamiento, creo que son los que han sistematizado para el resto de Occidente el estudio de las artes escénicas, y también tienen un trabajo serísimo sobre el trabajo vocal paso a paso. Es que realmente a veces nos falta es eso, paciencia y una persona docta que nos oriente en el paso a paso. Porque el hecho de que tú hables no quiere decir que estés hablando bien. El hecho de que cantes no quiere decir que estés cantando bien. Entonces siempre es bueno actualizarse frente a qué puede mejorar mi salud física y mental para el servicio de las artes escénicas. Eso es lo que podríamos como redondear. Física, mental y emocional, yo diría, para acabar de cerrar el programa. Bueno, Víctor, creo que se nos terminó el tiempo y también creo que hay muchas cosas por hablar acerca de la voz en el teatro. Espero que hayan personas aquí que quieran preguntar, que quieran compartir también sus saberes y quieran aportar a nuestro programa. Muchísimas gracias, gracias Adriana por este programa. Muy rico poder hablar así tranquilamente de nuestro oficio. Muchísimas gracias a Oye Tu Voz, a Sempro Voz y a la aplicación Vibra por este espacio que se ha generado para todos. Esperamos sus comentarios, esperamos que se suscriban y que nos sigan. Opinen, por favor. Preguntas, aquí las recibimos todas. Un abrazo para todos. Bye, bye. Un abrazo.